pesadilla cuando se reveló que Nisan era la hija del viejo. Esref se enteró de que iba a ser padre. Lleno de alegría, Esref le pidió a Nisan tiempo para dejar atrás su pasado y comenzar una nueva vida. Pero estos sueños duraron poco. Yazar, quien descubrió que Nisan era la hija del viejo, compartió esta información con Esref a cambio de la vida de su propia hija. El shock que experimentó Esref, al recibir la noticia más feliz y la más devastadora una tras otra, marcó el episodio. Al comienzo del episodio, el hecho de que Esref se enterara de que iba a ser padre no era solo una buena noticia, se presenta como una oportunidad para que el personaje se enfrente a todo su pasado. Porque al observar la historia de Esref, vemos que su mayor carencia es la falta de pertenencia. Tener poder, estar rodeado de gente o ser temido nunca llenó el vacío interior. Pero ser padre, para Esref, esto significa algo completamente diferente. Significa dejar un legado, construir una vida digna, compensar lo que no pudo hacer en el pasado. Precisamente por eso, el cambio que vemos en el rostro de Esref en estas escenas es tan importante. Por primera vez, vemos a un Esref tan gentil, tan esperanzado. Su petición de tiempo a Nisan también es un detalle crucial. Porque esto significa que, por primera vez, Esref quiere resolver algo no por la fuerza, sino con paciencia y comprensión. En otras palabras, el personaje se está alejando de sus reflejos del pasado y evolucionando hacia una mayor madurez. Este podría ser el comienzo de su transformación, pero la serie da su paso más drástico justo aquí. El personaje de Nisan se sitúa en el centro de la tragedia de este episodio. El dilema que enfrenta es mucho más profundo que el clásico caso de guardar un secreto. Porque lo que Nisan oculta no es solo información, es su identidad. Ser la hija del viejo es una verdad que define toda su vida. Y esta verdad contradice por completo el mundo que ha construido con Esref. El silencio de Nisan, aunque aparentemente una traición, es en realidad una estrategia de supervivencia. Porque sabe que en el momento en que revele la verdad, todo se derrumbará. Esta agitación interna que experimenta Nisan se refleja claramente en las escenas. Desea acercarse a Esref, pero al mismo tiempo se siente obligada a mantener la distancia. Esto añade una vacilación a cada una de sus acciones. Esta vacilación también aumenta la tensión para el espectador, pues siente que, haga lo que haga Nisan, no encontrará la verdad. Esta es la forma más pura de tragedia. La jugada de Yazar es uno de los puntos de inflexión más estratégicos y, a la vez, más devastadores del episodio. Revelarle el secreto de Nisan a Esref para salvar la vida de su hija puede interpretarse superficialmente como un sacrificio. Pero al analizarlo más a fondo, se trata de una decisión completamente egoísta. Yazar se debate entre dos opciones, la de su hija y la de los demás, y toma su decisión sin dudarlo. Esto también pone de manifiesto las ambigüedades morales de la serie. El momento en que Esref descubre la verdad es el punto álgido del episodio. Porque esta escena no es solo la revelación de información, es el derrumbe de un mundo. Para Esref, Nisan no solo era la mujer que amaba, sino también la clave de su nueva vida. Y ahora descubre que esa clave, en realidad, abre las puertas del pasado. En este punto, las emociones de Esref son complejas: traición, ira, decepción, sobre todo, la sensación de haber sido engañado. Al observar el pasado de Esref, sabemos que su mayor herida es la confianza. Para un personaje que ha sufrido traiciones constantemente a lo largo de su vida, esta realidad representa uno de los golpes más duros. Por lo tanto, su reacción no se dirige solo a Nisan, sino a todos los que lo lastimaron en el pasado. Esto aumenta considerablemente la intensidad emocional de las escenas. Otro elemento impactante de este episodio es el ritmo narrativo. La serie somete a Esref a su mayor devastación inmediatamente después de su momento más feliz. Esta es una técnica muy poderosa desde el punto de vista dramático, ya que el espectador comparte esa felicidad con Esref, y la conmoción que le sigue resulta mucho más efectiva. Si hubiera distancia entre estos dos eventos, el impacto no sería tan fuerte. Especialmente en términos de dinámica de poder, el siguiente paso de Esref es crucial, pues estos puntos de inflexión suelen empujar a los personajes hacia uno de dos caminos: o se sumergen por completo en la oscuridad, o renacen. El camino que elija Esref determinará el tono de la serie. Al acercarse el final de la escena, el estado mental de Esref aún está bajo la influencia de la noticia que recibió horas antes. La idea de una nueva vida formándose en la mente de un hombre que ha descubierto que será padre sigue viva. Por primera vez, ha albergado una esperanza tan clara para el futuro. La vida que construirá con Nisan, la posibilidad de dejar atrás toda la oscuridad del pasado. Todo esto aún resuena en su mente. Pero precisamente por eso, el golpe que se avecina se siente con mucha más fuerza. Con la información que Yazar le da, el tono de la escena cambia repentinamente.
Este momento no suele presentarse con explosiones fuertes y dramáticas. Al contrario, el lenguaje de la serie aquí es más tranquilo, pero mucho más deliberado. Esref no reacciona al principio, porque el cerebro rechaza tal información de inmediato. Que Nisan sea la hija del viejo. Para Esref, esto no es solo una verdad, significa la posibilidad de que todo su futuro sea una farsa. La expresión impasible en el rostro de Esref en ese momento es, en realidad, la tormenta contenida que ruge en su interior. Tiene la mirada fija, la respiración descontrolada pero contenida, el cuerpo ligeramente tenso. Estos detalles físicos transmiten con claridad el colapso interno del personaje. Porque si Esref hubiera gritado o se hubiera enfadado en ese instante, tal vez se habría sentido mejor, pero no lo hace. Primero lo interioriza, y esto indica que la explosión será aún mayor. A partir de este punto, la escena avanza con las piezas encajando en la mente de Esref. Algunas cosas que Nisan dijo en el pasado, sus miradas furtivas, lo que ocultó. Todo empieza a tener sentido de repente. El espectador también experimenta ese momento en que la verdad se revela, junto con Esref. Esta es una de las técnicas narrativas más poderosas de la serie. La comprensión de la verdad no de golpe, sino poco a poco. El primer sentimiento de Esref no es ira, sino traición. Porque para él, la cuestión no es tanto, ¿quién es Nisan? Pero ¿por qué no me lo contó? Esta es una distinción crucial. Si Nisan le hubiera contado todo desde el principio, quizás Esref habría reaccionado de otra manera. Pero una verdad oculta desencadena todos los traumas de traición de su pasado. En este punto, la escena se desarrolla generalmente a través de dos posibilidades, o Esref acude directamente a Nisan, o intenta primero asimilar la verdad por su cuenta. En el final del episodio 41, se crea una atmósfera que combina ambas. Esref se dirige físicamente hacia algo, pero mentalmente sigue en conflicto consigo mismo. Por parte de Nisan, la escena final conlleva una tensión completamente diferente. Porque Nisan presiente que la verdad está a punto de revelarse. Es una intuición que no se expresa con palabras, sino que se transmite a través de la actuación. La inquietud en sus ojos, las frases vacilantes, la constante sensación de que algo va a pasar. Nisan sabe que todo podría terminar en ese instante, pero aún conserva la esperanza. Tal vez él no haya aprendido, tal vez todavía haya tiempo. Y entonces llega el momento del enfrentamiento. El momento en que Esref y Nisan se encuentran cara a cara es una de las escenas más intensas de la serie. En esta escena, el silencio habla más que los gritos. La mirada de Esref ha cambiado. Si antes había amor y confianza en los ojos de Nisan, ahora hay interrogación y distancia. Este cambio es lo primero que Nisan nota. Después de todo, casi siempre, las miradas dicen la verdad antes que las palabras. La primera pregunta de Esref no suele ser directa. Es indirecta, inquisitiva. Porque aún busca una posibilidad, tal vez no sea cierto. Pero incluso la más mínima vacilación de Nisan confirma la verdad. Y en ese momento, no hay vuelta atrás. El silencio de Nisan es la expresión más poderosa en este caso. Porque, diga lo que diga, no puede cambiar la verdad. Si intenta explicarse, parecerá culpable. Si guarda silencio, se la interpretará como si la hubiera aceptado. Este punto muerto eleva la tensión de la escena a su punto álgido. La emoción acumulada en Esref comienza a estallar en este punto. Pero no se trata de un arrebato de ira, sino más bien de una expresión de decepción. Su tono de voz se vuelve más bajo, sus frases más cortas, su mirada más dura. Porque para Esref, la verdadera devastación no reside en que la mujer que ama sea su enemiga, sino en que no le haya dicho la verdad. En esta escena, las frases más contundentes suelen ser las más sencillas. No se hacen grandes declaraciones, pero cada palabra impacta como un golpe. La mirada de Esref hacia Nisan transmite la sensación de te creí. Y esto también se transmite al público. En los momentos finales del último episodio, surge una sensación de separación física. Aunque se encuentran en el mismo lugar, Esref y Nisan ahora están en dos mundos diferentes. El vínculo entre ellos se ha roto, o al menos se ha dañado gravemente. Esta ruptura constituirá la base de la historia de la serie a partir de ahora.